Bien, y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestro compañero Luis Méndez. Luis, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Luis, vamos a iniciar hablando de Argentina porque el presidente de este país ya tiene propuestas para el acercamiento con el recién elegido Donald Trump. Así es, Andrés. De acuerdo con el presidente argentino Javier Milei, se estaría buscando la firma de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, argumentando que el gobierno electo se siente más cómodo trabajando con la actual administración de la República Argentina. Durante una entrevista con la emisora de radio argentina Rivadavia, el jefe de la Casa Rosada señaló que buscará profundizar en las relaciones económicas con Estados Unidos. En una de sus respuestas, Milei exclamó: "En estas condiciones nosotros podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos de la misma manera que estamos avanzando con China". Vale decir que ante la pregunta de la periodista Cristina Pérez sobre si buscaba un acuerdo de libre comercio más profundo con Estados Unidos, Milei respondió, y cito: "Exactamente así es, me leyó perfecto". En 2023, Estados Unidos fue el cuarto socio comercial de Argentina, con un intercambio que registró 5.647 millones de dólares en exportaciones y 8.630 millones de dólares en importaciones. Esto de acuerdo con cifras de la Cancillería. Por su parte, el informe del INDEC presentado en octubre pasado reveló que hasta el mes de septiembre las exportaciones hacia Estados Unidos ubicaron el orden de 4.605 millones de dólares, al tiempo que las importaciones disminuyeron hasta los 4.892 en ese periodo. Pero en otro orden de ideas, el Banco de la República Argentina anunció este miércoles que pondrá en circulación el billete de 20.000 pesos, esto para hacer frente a la alta inflación. Luis, más notas que tienen que ver con Estados Unidos. Hoy se conoció el dato de inflación referente al mes de septiembre. Sí, de acuerdo con los datos del Departamento del Trabajo, la inflación en la mayor economía del mundo se incrementó en 0,2 puntos porcentual entre el noveno y el 10º mes del presente año. A nivel anual, el aumento fue leve al variar de un 2,4% a un 2,6%. El incremento fue impulsado en parte por alquileres más caros. Así, revela una señal de que los precios podrían estar estabilizándose después de una desaceleración en septiembre. Este fue el primer aumento de la inflación en 7 meses en esa nación. Luis, nos vamos ahora hasta Europa. Agricultores de diversos países de la Unión Europea se manifestaron en contra de un posible acuerdo entre el bloque y el Mercosur, como lo han hecho. Así es, Andrés. Hay que destacar que además de los agricultores, también representantes de diversos sindicatos se trasladaron a Bruselas para presionar en medio del temor que el acuerdo pueda ser firmado en el marco de la cumbre del G20 que se llevará a cabo en Brasil. Vale recordar que el bloque europeo y el Mercado Común del Sur llegaron a un principio de acuerdo en el año 2019, pero desde entonces algunas condiciones para cerrar el pacto no se han cumplido. Para los agricultores, una de las objeciones es que los productos no tendrán las mismas regulaciones. Bueno, hoy estamos aquí para rechazar este acuerdo comercial con Mercosur y rechazar también todo este cambio totalmente antidemocrático de vetar que los países puedan ser soberanos para decidir sobre un acuerdo tan importante. Fomentar acuerdos que traerán a la Unión Europea una cantidad muy importante de alimentos producidos con estándares diferentes y muchas veces más bajos respecto a la salud pública, al bienestar y también con lo que tienen que ver con grandes explotaciones industriales, compromete no solo nuestro futuro como personas campesinas, sino también la salud a nivel europeo. Pero en medio de estas protestas, el primer ministro francés, Michel Barnier, le informó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que el acuerdo en las condiciones actuales no es aceptable para su país. De acuerdo con Barnier, un acuerdo en las condiciones destruiría los sectores de la economía, no solo en Francia, sino en varios países de la Unión Europea. Luis, vamos a hablar de criptomonedas porque este miércoles el Bitcoin volvió a tocar máximos históricos. Sí, y es que esta criptodivisa se ha incrementado poco más de un tercio de su valor desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. En determinado momento de la jornada, el Bitcoin llegó a cotizarse a un valor de $93.469 por unidad, siendo este un nuevo récord. De acuerdo con muchos especialistas, esta criptomoneda está siendo utilizada como cobertura ante una política fiscal fuerte por parte de Trump a partir de la inflación. Luis, y cambiamos a China porque ese país lanzó incentivos fiscales para impulsar el mercado inmobiliario.
Sí, de acuerdo con los analistas, estas medidas servirán para dar un impulso a este sector que es una parte importante del Producto Interno Bruto de la nación, ya que antes de la crisis aportaba cerca del 30% al mismo. En este sentido, los ministerios de Finanzas, junto con el de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural, además de la Administración Tributaria Estatal, anunciaron, entre otras políticas fiscales, la reducción de impuestos al 1% para la compra de primeras y segundas viviendas que no superen los 140 metros cuadrados, algo que antes estaba previsto para los 90 metros cuadrados. Asimismo, se reducirá la tasa mínima de prepago para el impuesto sobre la apreciación del terreno. El sector inmobiliario en China registró un incremento durante 2 décadas, pero presenta una contracción en parte por una menor cantidad de préstamos a largo plazo otorgados por los bancos en ese país. Pero esta situación de la economía china, que prevé un crecimiento de 5% para este año, de acuerdo con cifras del gobierno, impactó el denominado Día del Soltero, el cual no recaudó lo esperado en esa nación y obligó a las marcas de comercio electrónico a buscar crecimiento en el extranjero. Para los analistas, la crisis inmobiliaria, aunado a las presiones inflacionarias, han generado apatía entre los consumidores. Bien, vamos a conocer los indicadores ahora. Sí, iniciamos en Estados Unidos porque en esa nación los principales mercados de Wall Street cerraron en terreno mixto, con leves ganancias para el Dow Jones y también para el Standard & Poor's 500. Por su parte, en Europa los principales mercados cerraron en terreno negativo. Es el caso del DAX alemán, también el CAC 40 de París y el IBEX 35 de Madrid. En ese continente, la única bolsa que cerró con leves ganancias fue Londres, una situación a la que no escaparon las principales bolsas de América Latina, que también cerraron en terreno mixto a lo largo de la jornada. Destaca el caso del incremento que tuvo Merval en la jornada. ¿Y cuál es nuestra cifra del día, Luis? Tiene que ver en este caso con los 80 millones de dólares a repartir entre los dos boxeadores. Estamos hablando de Jake Paul y también de Mike Tyson, que se enfrentarán el próximo 15 de noviembre. 40 millones para cada uno. Para Tyson representa 10 millones más que lo que ganó en la pelea con Evander Holyfield, donde fue una bolsa de 30 millones de dólares. Luis, muchas gracias por la información de la economía. A ti, Andrés, un placer.